Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Crónicas, capítulo 2. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día, por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder hacer tu voluntad. Un día más para poder agradecerte por todas las bendiciones que nos das, Padre. Un día más para poder pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, y que nos ayudes y guíes, Padre, en nuestro camino para no equivocarnos antes que tomamos alguna decisión, antes que hagamos algo, Padre. Que jamás tomemos en cuenta nuestro propio entendimiento o la manera en que el mundo nos dice que debemos actuar, sino que te pongamos siempre primero y hagamos tu voluntad y no la nuestra. Perdona nuestras faltas, tropiezos, imperfecciones, Padre. Y gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, por darnos un día más para regresar a ti, un día más para escuchar tu palabra, un día más para cambiar nuestra vida. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 2. Antes de empezar con nuestra recopilación, quería decirles que Dios no es religión. No, Dios no nos ha dicho si debemos tener alguna religión o si debemos permanecer a una religión. Él jamás nos dijo eso. Entonces, cuando leamos su palabra, cuando hablemos de Él, recordemos que no estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando del único Dios verdadero, el creador absoluto de todo. Diciendo esto, vamos a empezar con nuestra recopilación. Entonces, llegó el momento en que Salomón anunciara que había llegado la hora de construir el templo para el Señor, ¿verdad? Y un palacio para él. Entonces, recordemos que David había dejado ya casi todo listo para que puedan empezar. Entonces, Salomón dijo, ya es hora, empecemos a hacer el templo maravilloso para nuestro Dios. Y también él decidió hacer un palacio para él, ¿verdad? Porque probablemente en el que estaría viviendo era en el palacio que su padre había construido o le habían construido, le habían hecho. Entonces ahora él decidió eh, hacer el templo de Dios y también un palacio para él. Entonces, para eso se necesitaba un personal, dice, de 70,000 obreros, 80,000 canteadores de piedras y 3,600 capataces. Entonces Salomón decidió enviar a un embajador ante Irán, que era, recordemos, Irán era muy amigo de David y quien le envió maderas de cedro para que pueda construir su casa. Entonces Salomón decidió pedirle más y pedirle ayuda, ¿verdad? Ya que lo había hecho antes con su padre. Entonces decidió escribirle al rey de Tiro, que se llama Hiram, solicitándole embarques de madera de cedro similares a las entregas que le había hecho a su padre David antes. Ahora, lo que quiero decirles acá, terrenalmente hablando, David tuvo muy buenas relaciones, muy buenas amistades, ¿verdad? Porque David era un hombre íntegro. Y las personas con las que trataba eran también personas íntegras en que se podían confiar. Entonces, David tenía muy buena relación con este rey. ¿Y a qué voy eso? Y eso ayudó a que Salomón pudiera contactar con este rey para pedirle ayuda de que necesitaba más madera y otras cosas más que vamos a hablar más adelante. Pero ¿a qué voy con esto? Qué importante a nivel terrenal ser personas íntegras, ser personas de palabra, tener buenas amistades,
porque en algún momento estas amistades pueden servir también para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que David, aparte de ser un hombre íntegro, era un hombre bastante bondadoso también. Pero él era así no porque simplemente era una persona diferente, sino porque era un humano que amaba a Dios, un humano que amaba a Jehová con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser. David amaba a Dios y en todo lo que hacía quería hacerlo con amor, como Dios nos enseñó, ¿verdad? Él trataba siempre de ser un buen ser humano, de ser empático, de ser misericordioso, de ayudar a los demás. Y entonces en ese camino la gente le tenía mucho cariño, la gente amaba a David, no porque era rey, porque sabemos que hay muchos reyes que no son amados, era por lo misericordioso que era, porque él no era ni altivo ni soberbio, sino él era bastante humilde y estaba siempre con el pueblo. Entonces, esto nos enseña, uno, lo importante que es amar a nuestro Dios en todo momento, demostrarle el amor a Él con nuestras acciones y demostrar el amor a nuestro prójimo, siendo empático, siendo misericordioso, siendo agradecido. Entonces, qué importante es poner a Dios primero y hacer su voluntad, aplicar lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña en su palabra, aplicarlo todos los días en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Poniendo a Dios primero, orando en cada momento, antes de cualquier decisión, antes de cualquier acción, cuando vamos a hacer algo, o lo voy a hacer de esta manera. No. ¿Qué me dice Dios que debo hacer? ¿Cómo piensa Jesús cuando Él estuvo acá? ¿Qué cosa nos dijo Jesús que debemos hacer? Pues esa es la manera en que debemos comportarnos. Cuando vemos a alguien en necesidad, no pensar, ay, no puedo salvar a todo el mundo, pues. Claro que no. Eso se va a encargar Dios. Eso se está encargando Jesús. Pero sí podemos ayudar a esa persona. Que ayudemos a una persona. Debemos sentirnos bendecidos, agradecidos por tener la oportunidad de servir, la oportunidad de ayudar, la oportunidad de darle gloria a Dios, la oportunidad de hacer feliz a nuestro Padre por hacer su voluntad. Entonces, cuando veamos que tenemos la oportunidad de ayudar, no lo pensemos dos veces, hagámoslo. Hagamos la voluntad de nuestro Dios, pongámosle a Él primero. Esa es la manera de demostrar nuestro amor, nuestro agradecimiento a Él. Y la manera de demostrar a los demás que no están solos, que Dios está esperando por ellos y que si yo estoy aquí ayudándote, no es porque yo sea buena, porque no, Jesús dijo bien claro, bueno, es el Padre que me envió. Y exactamente es así. Si hago algo, es por Él. Gracias a Dios. No me den las gracias a mí, a Dios, porque es Él que me está enviando. Es por Él que estoy haciendo esto, por amor a Él y por amor a nuestro prójimo. Entonces, pongamos siempre a Dios primero y con esto vamos a hacer que las personas se acerquen más a Dios también. Que vean que estar con Dios uno es feliz, vive feliz pese a las circunstancias que tengamos que vivir, frente a los problemas que tengamos que lidiar. Estamos felices porque no estamos cargando con todas las piedras solos, con todo el problema solos, sino que Dios nos está ayudando. No estamos solos. Entonces, hagamos esto y seamos así como David lo fue, ¿verdad? Seamos íntegros, seamos como David nos enseña, porque esto también va a ayudar a otras personas a acercarse a Dios y también a nuestros hijos, a nuestra familia a nivel terrenal, porque si somos personas que ayudamos, si alguien necesita, sabe que puede contar con nosotros. Y eso hay que sentirnos bendecidos cuando tenemos la oportunidad de ayudar. Entonces, gracias a que David tuvo buenas relaciones con este rey, Salomón pudo pedirle ayuda, ¿verdad? Entonces le escribió, estoy a punto de iniciar la construcción de un templo
para el Señor mi Dios. El Señor mi Dios. Y todos sabemos quién es el Señor su Dios, ¿verdad? Porque por lo que hemos visto, Salomón era también muy temeroso de Dios. Era bastante humilde, ¿verdad? Y era una persona, por algo Jehová lo había puesto como rey de Israel. Entonces sabemos que este templo era para el Señor mi Dios, dice. Va a ser un lugar en que se pueda, ¿qué se va a hacer en el templo? ¿Para qué es el templo? Exactamente lo mismo que se hacía en el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Todo lo que ellos hacían era porque Dios les había dicho cómo tenían que hacerlo y qué tenían que hacer. Y lo único que estaban haciendo ahora en el tiempo de Salomón es aplicar todas y cada una de las cosas que se hacían en los tiempos de Moisés. ¿Qué se hacía? ¿Para qué es el templo? Que es ahora el templo de Dios, era lo que era el tabernáculo antes, ¿verdad? Y también sabemos que este templo fue diseñado por Dios mismo, porque Dios inspiró a David, ¿verdad? Para hacer ese templo. Entonces dice, va a ser un lugar en que se pueda quemar incienso y especias aromáticas. Ahora, no era cualquier tipo de especias aromáticas, eran las especias aromáticas específicas que Dios había dado para que ellos mezclaran y lo hicieran. De así se hacía el incienso. Ellas sabían las especias aromáticas que iban a poner. No era cualquiera tampoco, ¿verdad? Entonces, se va a quemar incienso, especies aromáticas delante de Dios, exponer el pan especial del sacrificio, sacrificar ofrendas quemadas todos los días, en la mañana y en la tarde, y en los días de reposo y en la celebración de la luna nueva y otras festividades habituales del Señor nuestro Dios. Festividades habituales del Señor nuestro Dios. Y recordemos que Dios les había dicho esto, que tenían que hacer. Entonces, ellos no estaban haciendo algo que se les ocurrió o algo que las otras naciones hacían y ellos adoptaron para ellas. No. Estaban limitándose a hacer exactamente lo que Dios le había dicho a Moisés que haga y ellos lo estaban aplicando. Nada nuevo, nada copiado de otros, porque recordemos que no se debe juntar, nunca debemos mezclar lo sagrado con lo profano. ¿Y qué cosas son profanas? Las cosas de este mundo, las cosas que hacen otras naciones, sino adorar a Dios en la manera que Él nos pide que lo hagamos, como Él nos dice, como Él desea que lo hagamos. Porque si lo hacemos a nuestra manera o como nosotros creemos que es mejor, quizás estamos haciendo algo que en vez de agradar, le desagrade. Como por ejemplo, prender una vela quizás para Él. ¿Cómo vamos a prender una vela si Él está en el cielo? ¿Verdad? Ahora, si vamos a poner una imagen, ¿cómo vamos a poner una imagen de quién? Si nadie conoce a Dios. Porque recordemos que quien vino a la tierra es el Hijo de Dios. Y aún así, Jesús no se le sabe realmente cómo era físicamente. Podemos tener una idea así, pero no sabemos realmente. Entonces, las imágenes que nos dan no es ninguna como realmente sería. Y también estaríamos yendo en contra de lo que Dios nos enseña, porque Él nos ha dicho que no debemos inclinarnos ni adorar ninguna imagen hecha por el hombre. Y si según nosotros hacemos una imagen de Jesús o hacemos una imagen de Dios y le ponemos una vela, pues estaremos yendo en contra de lo que Él nos enseña. Que no adoremos o nos inclinemos ante o oremos imágenes hechas por el hombre, ¿verdad? Entonces, no necesitamos hacer nada. Simplemente lo que Jesús nos mostró. Jesús jamás lo vimos que prendió una vela, ¿verdad? Para Dios. No. Entonces no tenemos que hacerlo. Recordemos que Jesús es nuestro ejemplo cuando Él vino aquí en la tierra. Y tenemos que copiar y aplicar las cosas que Él hizo.
Él nos mostró el amor por todas las personas y en especial por las personas aquellas rechazadas, las personas que nadie quería, las personas que eran votadas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Amar a nuestro prójimo y estar con esas personas con las que estuvo Jesús, rechazadas, marginadas, que nadie quiere. Es con ellas quien debemos estar, porque debemos hacer lo que Jesús hizo. También Jesús mostró un amor por todas las personas, que las sanaba, que las curaba. En nuestro caso no podemos hacerlo quizás como Jesús, hacer esos milagros extraordinarios, pero sí podemos ayudar físicamente. Quizás ayudarle a llevarla al doctor, quizás ayudarle con algunos medicamentos, quizás curarle la herida. Podemos hacer de diferentes maneras. Entonces, hacer exactamente lo que Dios nos pide que hagamos. Amar a nuestro prójimo. Hacer lo que Jesús nos mostró cuando Él estuvo aquí en la tierra. Exactamente lo mismo. Jesús también nos enseñó que en cada momento oraba al Padre. En todo momento Él se alejaba de todos y se ponía a orar, a conversar con Él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también. Escoger un tiempo, un momento para orar, para hablar con Él, para acercarnos más a nuestro Dios. Y mientras más hablamos, más oramos, más cerca estamos de Él, más leemos su palabra, nuestra relación con Dios será mucho más estrecha. Y recordemos que nuestro Dios tiene un nombre, ¿verdad? Ya todos sabemos que el nombre de nuestro Dios es Jehová, Jehová Dios, el creador del cielo y de la tierra, como acá también nos lo dice Salomón. Dice, porque Dios quiere que Israel celebre siempre estas ocasiones especiales. Va a ser un templo maravilloso porque Él es un Dios grande, tan grande como no hay otro. Y dice, ¿quién podrá alguna vez edificarle un templo digno? Nadie, ¿verdad? Es imposible. Ni aun los más altos cielos poseen suficiente grandeza. ¿Y quién soy yo para que me sea permitido edificar un templo para Dios? Con estas palabras, Salomón nos está mostrando cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, porque el Dios de Salomón, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de José, de Jacob, de Israel, es nuestro Dios. Es ese mismo Dios a quien siempre oramos y pedimos. Es un Dios vivo y real y que nos ama y que mandó a su Hijo a rescatarnos del pecado, que mandó a su Hijo a limpiarnos del pecado para poder vivir nuevamente y esta vez para siempre y poder nacer espiritualmente para hacer su voluntad, para servirlo con amor. Eso lo debemos valorar, agradecer y amarlo así como Él nos ama. Entonces estaba demostrando uno el amor tan grande que tenía a Dios y también estaba mostrando su humildad al decir, ¿quién soy yo para que me sea permitido edificar un templo para Dios? Exactamente. Porque nosotros no somos nada. Somos simple arena que Dios nos ha dado vida. Entonces, ¿qué somos nosotros realmente? Por eso debemos sentirnos agradecidos y privilegiados en tener la oportunidad de poder orarle, de poder hablar con Él, de poder conversarle. Él que es tan grande, poderoso y maravilloso. Y Él nos escucha con amor, con ternura. Es lo que Él desea, que nos acerquemos a Él. Y por eso nos da su palabra, para que aprendamos a conocerlo un poco más. Entonces, no perdamos la oportunidad de acercarnos más a Él, de orar en cada momento. También le pidió Salomón que le envíe un experto en trabajos de oro, plata, bronce, hierro, y que sepan tejer púrpura, tela carmesí, género azul, y que sea también perito grabador para trabajar con los artesanos de Judá y Jerusalén,
que ya había designado David antes. También le pidió que le envíe madera de cedro, abeto y sándalo de los bosques del Líbano, porque tus hombres son sin igual como madereros, eran expertos en las maderas, ¿verdad? Y por eso le pedía ayuda Salomón, porque se va a necesitar una inmensa cantidad de madera, porque el templo que voy a edificar será de grandes proporciones e increíblemente hermoso. Y como sabemos, David ya había dejado eh, todas las dimensiones, todo lo que iba a ser el templo, ¿verdad? Había dejado todo el diseño del templo, que obviamente había sido a través del Espíritu Santo. Dios les había dicho también cómo tenía que hacerlo. Y también recordemos que David tenía alguien que lo ayudaba, ¿verdad? Se me olvidó la palabra, que era alguien que escuchaba a Dios y le pasaba un profeta, que le ayudaba también a David. Entonces dice, en cuanto se refiere al aspecto, él lo pidió gratis, ¿verdad? Dijo, por favor, ayúdame y yo pagaré por esto. En lo que se refiere al aspecto financiero, les voy a pagar con trigo, cebada, vino y aceite de oliva, ¿verdad? Con muchas cantidades, como 4.800.000 de trigo, 4.800.000 de cebada, 480.000 litros de vino y 480.000 litros, de aceite de oliva. Entonces, esto mandó al rey de Tiro. Ahora, ¿qué contestó el rey Hiram? Él le dijo, es porque el Señor ama a su pueblo que te ha elegido como su rey. Eso fue cuando Salomón dijo, ¿no? Que no era digno, pero el rey le dijo, es porque el Señor ama a su pueblo que te ha elegido como su rey. Exactamente, porque Dios ama a Israel y también nos ama a nosotros. Y también le dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que ha dado a David un hijo tan sabio, inteligente y entendido para edificar el templo de Dios y un palacio real para sí. Entonces, vemos también aquí que el rey de Tiro era un rey que conocía muy bien a Dios y que probablemente también amaba a Dios, ¿verdad? Estaba con él. Entonces, sacamos dos cosas. Uno, porque el Señor ama a su pueblo, pero así como Dios ama al pueblo de Israel, también nos ama a nosotros. Por eso que también le duele a Dios cuando nosotros le damos la espalda, cuando decimos, yo puedo resolver sola, yo puedo hacer esto solo, no necesito de Dios. Eso no es algo que le agrade a Dios. Entonces, hay que aprender a ser humildes y poner al Creador primero. Segundo, demostrarle nuestro amor. Luego dijo acá, bendito sea el Señor Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra. Entonces, como decíamos, este rey conocía también a Dios y quién sabe que también alababa y seguía lo que Dios enseñaba, porque dijo, Él es el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, probablemente también este rey era un rey que amaba a Dios, ¿verdad? Luego el rey le dijo, he procedido a enviarte a Imar Abí. ¿Quién era Imar Abí? Dice que era un famoso maestro en artesanía, un hombre brillante. Recordemos que aquí Irán le dijo, bendito sea Dios que le ha dado a David un hijo tan sabio, inteligente y entendido. Pero ¿quién le da la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento? Exactamente, Jehová Dios. Es Él quien le da todo. ¿Quién nos da a nosotros la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría? Jehová Dios. Solo Él nos da todo. Entonces, no nos sintamos, ay, porque yo soy el mejor, soy muy inteligente, soy sabio, sé hacer esto, sé hacer otro, o con mis manos puedo hacer muchas cosas. Pero ¿quién te da esas habilidades? ¿Quién te da esa inteligencia? ¿A quién le debemos todo? ¿A quién debemos agradecerle en cada momento?
¿Quién te da ese trabajo? ¿Quién te da esa oportunidad? Exactamente, es Dios. Es Jehová Dios a quien le debemos absolutamente todo. Por eso debemos aprender a ser agradecidos todos los días de nuestra vida por todo lo que Él nos da. Entonces, este hombre, Imar Abí, era un hombre que era su madre era judía, ¿verdad? De la tribu de Dan, y su padre era de Tiro. Entonces era un hombre que probablemente también era temeroso de Dios, Imar Abí, porque era un hombre brillante, como dice aquí. Es experto en oro, trabajos de plata, trabajo de bronce, hierro, sabe todo de piedra, carpintería, tejeduría, es perito en tintorería de púrpura y lino azul y género carmesí, es grabador, además inventor. ¿A quién le dio todo eso? ¿Cómo aprendió todo eso? ¿Quién le dio esas habilidades? Exactamente, el Dios de los cielos. Entonces, y probablemente ya le había dado todo esto porque sabía que porque Dios iba a usar a este hombre para hacer el templo de él mismo, de Jehová, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a nuestro Dios. De ahí que debemos aprender a ser muy agradecidos. Luego dice, pues llegaron a un acuerdo. Le dijo, envíame todo el trigo, la cebada, lo que dijiste, y yo te iré enviando ya y cortando las maderas. Te las enviaré por mar en balsas hasta Jope y desde ahí ya tú te encargas de llevarlas hasta Jerusalén. Luego Salomón procedió a tomar el censo de los extranjeros que estaban en el país, como lo había hecho su padre, y la información fue de 153,600, de los cuales 70,000 fueron obreros, 80,000 madereros y 3,600 capataces. Y recordemos que estas personas son las que usaron sus manos para construir el templo de Dios. Probablemente personas también que conocieron a Dios en Israel y ayudaron a que el templo sea construido. Entonces eran personas que también Dios consideraba y ellas debieron haberse sentido muy bendecidas de siendo extranjeros tener la oportunidad de hacer el templo para el Dios, ¿verdad? Para el Dios de Israel. Un maravilloso privilegio de tener esa oportunidad. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas, comentarios, quisieran tener un estudio bíblico personal, aprender a leer un poco más la Biblia profundamente. Si tienen preguntas en general sobre ustedes, sobre su vida, sobre cosas que quisieran hacer pero no saben cómo, por favor, o qué decisión tomar o problemas que tengan quizás en el hogar o con sus hijos, por favor no duden en escribirme o hacer las preguntas en sus comentarios. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.